Hola a todos y a todas de nuevo. La idea de este video es poder repasar el texto de Valobra, que habla sobre el rol de las mujeres y las distintas intervenciones que se fueron dando a lo largo de la historia, tanto desde las organizaciones, digamos, feministas, como por las grandes mujeres y los partidos políticos, digamos, las mujeres dentro de los partidos políticos en general, y también organizaciones feministas que fueron disputando esta cuestión del reclamo por el reconocimiento de los derechos de las mujeres. Lo que la autora plantea es que la historia como disciplina, desde sus orígenes, reproduce un pensamiento que es binario, y que desconoce también el rol o el papel que tuvieron quienes intentaron y rompieron con ciertos moldes de género a lo largo de la historia. Ella habla de que la redacción de la historia favoreció a un sujeto masculino, hegemónico, que hablaba, digamos, de lo que son los grandes hombres que llevaban adelante grandes hechos, y que es un recorte, digamos, que hizo imperceptible el rol de otros varones y también, sobre todo, de las mujeres de cada época. Ella dice que en realidad las mujeres no estuvieron ausentes en los grandes acontecimientos, sino que fueron desconsideradas. Todas estas ideas que ella retoma de cómo se fueron dando los procesos a lo largo de la historia están basadas básicamente en la sexualización y también en la jerarquización que encontraban de alguna forma, esta sexualización y jerarquización entre hombres y mujeres, que encontraban un argumento en lo que eran las ciencias sociales en esa época, donde por ejemplo existían algunas de las corrientes, o una en particular que era el determinismo biológico, que eran las que refutaban esta idea, por ejemplo, de dominación de unos pueblos sobre otros, del hombre sobre la mujer, y que a su vez también trazaba, digamos, un paralelismo, esta línea, con respecto a lo que era el mundo animal, porque hablaba de una naturaleza, digamos, de los roles que no podía ser negada por los hombres, como no podía ni era negada por los animales. Entonces, esto genera también que dentro de todo lo que es la biología se comience a criticar estas ideas y comiencen a surgir algunas teorías que sugerían que si bien lo biológico tenía un lugar en el desarrollo de la persona, también existía lo cultural. Y que eso cultural lo que generaba era que ningún hombre, por el solo hecho de ser hombre, sea fuerte, proveedor de familia, nacido para la política, ni mucho menos tampoco que una mujer, solamente por ser mujer, tenga que dedicarse pura y exclusivamente a las tareas del hogar, a la complementariedad de un hombre y demás cuestiones a las que a nosotras se nos asociaba en esa época. Y ahí es cuando el feminismo entonces empieza de alguna manera a operar sobre estos dualismos, y tanto en las luchas sociales como en las luchas políticas con respecto a lo que sería el reconocimiento de la igualdad, como así también en aquellos reclamos que estaban relacionados pura y exclusivamente a la atención específica de algunas cuestiones que eran particulares de las mujeres nomás, ¿no? Hay algunas claves conceptuales y con ellas también la autora recupera a muchas intelectuales muy reconocidas que hicieron grandes aportes en la época. Una de ellas es Simone de Beauvoir, que era una referente feminista que sostenía que no se nace mujer, sino que se llega a serlo, y que quizás este argumento era recorrido y digamos, apoyado por muchas militantes feministas en esa época, porque se plantea ahí, digamos, una diferenciación entre lo que es el sexo biológicamente dado y el género socialmente construido. Esto complejiza de alguna manera la visión y tiene en cuenta que la sociedad de alguna manera genera esto que nosotros denominamos como roles asignados. A partir de los años 60 y 70 más o menos empieza a crecer notablemente una corriente feminista que se fue haciendo lugar en los feminismos latinoamericanos a partir de los años 80 y que impulsa de alguna manera lecturas propias sobre ciertos fenómenos en Latinoamérica que triangularon sobre esta cuestión de género, clase y raza, ¿no? Desde los años 50, por ejemplo, la medicina también empieza a cuestionar lo biológico, planteando la cuestión de la modificación hormonal y quirúrgica. Acá se destaca, por ejemplo, Judith Butler,
que plantea que si el género está delimitado culturalmente, entonces es posible que todas aquellas reglamentaciones o normas biológicas que se hacen respecto al género y su función también están o pueden estar delimitadas culturalmente y no tienen por qué ser cuestiones exclusivamente naturales. Y lo que por ahí plantean todas estas líneas es que las discusiones que se fueron dando en esa época no se dirimieron en ningún momento y que cuentan con muchísimas resistencias en ese entonces y muchas de ellas aún todavía, que también muchas de esas resistencias no solamente son por parte de los hombres, sino muchas veces incluso por las mismas mujeres que, cuestionaban estas teorías, ¿no? Entonces, acá lo que se evidencia de alguna manera es que la perspectiva de género no ha reducido, a la identidad, no se ha reducido a la identidad física de las concepciones que teníamos de varón o mujer, sino que abrió la trama de alguna manera para poder mostrar cómo las construcciones sociales fueron también dando lugar a una variedad mucho más reductiva de lo que sería el par varón-mujer. Acá hay un aporte fundamental que hace la autora y que ella plantea que es muy importante poder potenciar la categoría género en el sentido de poder vernos como productos sociales e históricos y no solamente como compartimentos estancos e inamovibles. Esto viene de la mano con todo lo que venían diciendo el resto de las teorías que mencionábamos antes, ya que la autora, por ejemplo, una de las cuestiones que plantea es que desde la categoría género las personas fueron experimentando el acceso, por ejemplo, o no, a la ciudadanía desde distintas posiciones. Acá hay un apartado específico que habla de las mujeres en la historia argentina, en particular de nuestro país, y dice que si bien en la época había fuertes teorías sobre género apegadas a la cuestión de los roles diferenciarios y complementarios entre hombres y mujeres, muchas fuentes fueron demostrando que en la cotidianidad de estas épocas también se desafiaban esos moldes de género que estaban impuestos. Entonces, en ese sentido, se han movilizado por un montón de reivindicaciones y muy variadas. Por derechos específicos, las mujeres se movilizaron por los derechos específicos que se les negaron por su condición de mujeres, así como también, se manifestaban para que se reconozca su individualidad. Además, por ejemplo, las mujeres a lo largo de la historia han exigido mejoras para los niños y niñas o para otras mujeres que estaban en condición de sumisión, como el caso, por ejemplo, de la trata de mujeres con los fines de explotación sexual, que sigue siendo un problema de debate aún hoy en día. Por ejemplo, también las mujeres han intervenido en demandas vinculadas a poner fin a los conflictos bélicos mundiales. Pero en particular, más allá de que las mujeres han estado organizadas y se han manifestado en distintas cuestiones, hubo un hito específico que fue vinculado al reclamo de las mujeres por la participación política y que acá podemos reconocer a las sufragistas. Que las intervenciones de las sufragistas generaron temores en amplios sectores de la sociedad que básicamente fueron oponiéndose a la participación política de las mujeres porque, hablaban de que las facultades que reclamaban también podrían acarrear otras cuestiones como el caos, la inversión sexual, las transgresiones morales, etc. Mientras que, por ejemplo, los varones canalizaban su participación política a través de partidos, de sindicatos, que en algunas grandes ciudades, a la par de que los varones hacían esto, iban creciendo fuertemente muchas figuras femeninas que en algunos casos construyeron espacios propios con lógicas diferentes a las tradicionales en cuanto a la participación, pero que también en otros pujaban desde la interna, de los partidos políticos y los sindicatos. Dora Barrancos, una de las grandes intelectuales reconocidas de la actualidad de nuestro país, feminista también, sostiene que en 1880, cuando se da la conformación de los estados nacionales en Latinoamérica, lo que se producen son reformas por ahí secularizadoras de la mano del liberalismo latinoamericano que de alguna manera como que obstaculizan esta idea de representación de las mujeres más allá de las clases, los partidos políticos y demás. En muchos países occidentales, en la década del 10 aproximadamente,
posterior a lo que fue la Primera Guerra Mundial, se sanciona el voto femenino, por ejemplo, en Nueva Zelanda, en Australia y en Finlandia. En cada país tuvo características diferentes. En Australia, por ejemplo, se sancionó el voto femenino de la mano con el masculino, es decir, hombres y mujeres votaron juntos desde el primer momento. En otros se sancionó un año después, en otros llevó un poco más de tiempo, pero sin embargo, lo importante de esto es que ocurren, digamos, tan temprano estas oleadas de ampliación de ciudadanía política en algunos países que eso termina siendo significativo, ¿no? El sufragismo femenino tiene, desde sus orígenes, igual un fuerte carácter internacional que le brinda la posibilidad al movimiento de generar una gran visibilidad, ¿no? En 1900, por ejemplo, Argentina es uno de los primeros países que suscribe al Congreso Internacional de Mujeres y que se proponía unificar a todas las agrupaciones femeninas que existían, digamos, debajo de la figura de los consejos nacionales. Las mujeres argentinas también se manifestaron a principio de este siglo y van hilvanando así lo que sería su propia identidad, tanto política como ciudadana. Acá hay una experiencia particular en San Juan que retoma la autora, que es que las mujeres votaron en unas elecciones municipales, pero que existen distintas teorías de por qué esto se dio. En ese momento el gobernador era Domingo Faustino Sarmiento y dice que fue un voto que tenía, digamos, determinadas características, digamos, que obligaba a las mujeres que quisieran votar a pedir estar dentro del padrón nacional, a ser propietarias o contribuyentes, y que fueron muy pocas, solamente 2, las mujeres que decidieron ejercer su derecho a voto, digamos, aunque había muchas mujeres que contaban con estas condiciones que pedían para poder votar. Esto de alguna manera para la autora demuestra las hostilidades que sufrían las mujeres en ese momento por querer ejercer su derecho a voto, aunque ella sostiene que no hay evidencia empírica que pueda argumentar esto. En este texto en particular lo que se toman son referencias ligadas específicamente a los derechos civiles de las mujeres. No fue el único reclamo de las mujeres, pero el análisis que hace la autora es específicamente de esto y habla de lo que fueron las sufragistas argentinas, recordando un poco que estaban bastante divididas entre ellas respecto a algunas discusiones particulares del derecho al voto, y que esto, por ejemplo, se percibió en el primer Congreso Femenino en 1910, donde solo pudieron consensuar algunas fórmulas nominales respecto a este derecho. Algunas posturas que retoma de referentes feministas es la de Cecilia Grierson, que es la primera médica en nuestro país, es una de las referentes de esta lucha y que no consideraba, por ejemplo, que el voto femenino debía ser una reivindicación de la lucha del momento, sino que ella habla sobre todo del derecho a la educación y a la autonomía civil como pilares fundamentales de esta discusión. Después, por otro lado, está Sara Justo, que era una militante socialista, feminista y una de las primeras mujeres universitarias de nuestro país. Era hermana del fundador del Partido Socialista en Argentina, y que ella, por ejemplo, deja ver en una entrevista que se le hace en el diario El Argentino que las mujeres para ella no estaban preparadas para ejercer su derecho a voto porque las mayorías aún estaban atadas a los fanatismos, lo cual mostraba que no tenían una preparación suficiente para esto. Ella subrayaba, por ejemplo, que era muy importante el rol de la educación para poder modificar esta situación en las mujeres y que una vez superado esto sí debían insertarse en la vida política con sus derechos ciudadanos. Este voto, que aparecía como por etapas, era aceptable en ese contexto, sobre todo en las luchas comunales y también retomando lo que pasaba en San Juan como ejemplo, lo cual generó en 1913 que se presente un proyecto de ley de la mano de Ramón Cárcano en la provincia de Santa Fe y de Francisco Correa, que también lo impulsó de manera muy similar para la capital federal. Ambos eran de partidos políticos diferentes, pero por ejemplo la propuesta de Cárcano era un voto restringido, es decir, que se hacía extensivo, digamos, a las mujeres que administran determinados bienes.
Otra referente feminista y militante de la época fue Alicia Moró, que ella, por ejemplo, no se expresaba del mismo modo que las dos referentes que mencionamos anteriormente, porque parecía aceptar lo que era el voto municipal como una estrategia de coyuntura, sin descartar que sería necesario otras instancias jurisdiccionales del sufragio para las mujeres, como por ejemplo la nacional, ¿no? Encontramos así, retomando estas referentes, que existían posturas muy heterogéneas respecto a lo que eran los derechos políticos y que incluso dentro de las mismas sufragistas además tenían contextos muy reacios, digamos, para poder concretarlo. En mayor, digamos, contundencia en sus posiciones, las sufragistas lo que promovían eran figuras, las que mayor contundencia tenían en sus posiciones eran las que se autodenominaban como librepensadoras, que algunas dos referentes de estos son María Abela de Ramírez y Julieta Lanteri. María Abela escribe en un diario, del cual ella también era directora, por ejemplo, que las mujeres en Argentina tenían, al igual que los hombres, el deber de cumplir las leyes y que también debían pagar impuestos como ellos, y que entonces, si no se les reconocía a las mujeres los derechos correlativos a los deberes que las mujeres tenían, entonces no se podría negar que estaban esclavizadas. Julieta Lanteri, por ejemplo, judicializa una demanda que le permite votar en noviembre de 1911 en la ciudad de Buenos Aires, y este hecho fue lo que terminó reconociendo que legalmente las mujeres no tenían ningún impedimento para poder hacerlo, porque la Constitución no expresaba abiertamente la prohibición del sufragio. Entonces nadie está privado, digamos, de hacer lo que las leyes no le prohíben hacer. Sin embargo, a pesar, digamos, de todos hechos particulares, las mujeres no tuvieron reconocimiento de sus derechos civiles y políticos en esta época, incluso a tal punto que la sanción de la ley Sáenz Peña, que fue conocida como una de las reformas más importantes desde el punto de vista de la ciudadanía política, incluía solamente a los hombres mayores de 18 años y excluía de toda esta posibilidad de derecho a voto a las mujeres indistintamente de su edad, digamos. La legislación, como bien decíamos, seguía siendo excluyente para las mujeres, y ellas, por ejemplo, entonces empezaron a dar la estrategia de reclamar ser inscritas en el padrón militar, que era la base en ese momento de lo que son los padrones electorales, y lo que pedían era poder cumplir con el deber de la defensa para así poder acceder al voto, lo cual les fue denegado, y entonces eso deja en evidencia que en esa época existía una ideología de la domesticidad que suponía de alguna manera el respeto de dos esferas, que eran lo femenino y lo masculino, cada cual representado con características antagónicas, pero que se planteaban también como complementarias. Así, de esta manera no solamente se jerarquizó se jerarquizó a hombres y mujeres inferiorizando a la mujer, sino que también se comenzaron a tomar como amenaza todo aquello que cuestione el orden heterosexual, es decir, a la homosexualidad, al hermafroditismo, a los travestis. Esto implicaba que ellos representaban de alguna manera una amenaza al modelo heterosexual hegemónico. Entonces, la relación terminaba siendo entre ciudadanía, espacio público y varón, mientras que la contracara de esto es las asociaciones que se reproducían o que se resumen en la no ciudadanía, espacio privado, mujer. En la década del 10, varios países sancionaron leyes sufragistas. En 1919, por ejemplo, Julieta Lanteri, que la habíamos mencionado antes, fue candidata a legisladora nacional por la ciudad de Buenos Aires. Ella obtuvo 1.730 votos, que eran todos de varones, porque en esa época las mujeres no podían votar. Y en el mismo año, el doctor Rogelio Araya, junto con Elvira Rawson, que en realidad fue quien participó en la redacción del proyecto, pero no pudo presentarlo porque era mujer y no podía votar ni ser elegida en ese momento, que fue una emblemática mujer por la lucha, reconocida por la lucha de los derechos políticos de las mujeres,
presentaron el primer proyecto de ley nacional que contemplaba los derechos políticos femeninos. Este proyecto exaltaba todos los atributos que se consideraban propios de la mujer para no ejercer el derecho al voto y a su vez también resaltaba la cuestión de la representación femenina. Esto quiere decir, este proyecto fue argumentado por Araya a base de estadísticas y casos específicos de lugares en donde las mujeres votaban. Y hablaba, por ejemplo, de que en estos lugares había una menor tendencia a la delincuencia y también a enfermedades sociales como el alcoholismo, que las mujeres, por ejemplo, eran las que más evaluaban las condiciones morales de los candidatos que elegían, entre un montón de otras cosas que fueron ideas que se inscribieron en lo que luego fue denominado el maternalismo político, y que el proyecto a pesar de los grupos feministas que lo apoyaban y otros grupos que eran muy activos en la defensa de la participación política de la mujer, no fue tratado, ni siquiera, o sea, no es que no fue aprobado, sino que ni siquiera se trató. Después, posterior a esto, en 1928 se crea la Comisión Interamericana de Mujeres, que impulsó varios tratados, como por ejemplo el de la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en 1928, la Convención sobre Nacionalidad de la Mujer en 1933, la Declaración de Lima a favor de los derechos de las mujeres en 1938. Todo esto se dio en un marco en el que nuevamente otros países sancionaban el sufragio femenino, entre ellos Polonia, Suecia, Estados Unidos, Irlanda, Australia. Y en ese marco se generaron en Argentina numerosas intervenciones en favor de los derechos políticos y hubo también nuevos proyectos a nivel nacional. A comienzos de los años 20, Julieta Lanteri presidía el primer y único partido feminista que tenía nuestro país, que era el Partido Feminista Nacional, y mediante este partido, Julieta se volvió a presentar un montón de veces a elecciones, solamente con hombres que eran votantes, las mujeres todavía seguían sin poder elegir. En estos años, o sea, en la década del 20, se generaron 2 simulacros electorales. ¿Qué implicaban estos simulacros? Que mujeres de diferentes partidos se postulaban para cargos políticos, hipotéticos obviamente porque eran simulacros, y presentaban plataformas, convocaban a mujeres a votar, alguna de las candidatas, hacían propuestas y demás. Estos simulacros lo que intentaban de alguna manera era demostrar que la mujer tenía la capacidad de discernir entre las propuestas de las candidatas, de poder acceder tranquilamente a un cuarto oscuro y ejercer un voto a conciencia, y un montón de, cuestiones que hoy parecen absurdas, pero que en ese momento eran las que justificaban por qué la mujer no podía acceder al derecho al voto, y que ambas experiencias también lo que tienen como fundamental a destacar es que no solamente se basaron en el reclamo por el derecho al voto, sino que también lo que hicieron fue poner en discusión el reclamo sobre la representación de las mujeres en la política. Que si bien esto ya era algo que se venía manifestando, en este momento con estos simulacros tomó muchísima más fuerza que en años anteriores. En 1927 se da una reforma provincial en San Juan que le permite a las mujeres ejercer el voto en las elecciones provinciales de 1928, o sea, del año siguiente, y que la autora reconoce también, tirando estos ejemplos, que la historiografía argentina tiene muchas limitaciones a la hora de poder indagar los estudios sobre el sufragio femenino municipal en Santa Fe, que también fue una provincia que lo discutió, pero que no se puede discutir porque hay poca información al respecto. Y lo que plantea como central es que todas las demandas sufragistas que se venían desarrollando en todos estos años constituyen una parte central para poder comprender cómo emergieron y se consolidaron después, mucho más adelante, estos derechos. Ella dice que podemos también destacar, una de las mujeres que destaca de la política es Angélica Mendoza, que fue la primera mujer en postularse a presidenta de la Nación por el Partido Comunista Obrero, que no fue electa obviamente para ejercer ese cargo, y que también hay muy poca información sobre su rol, y que lo único que se sabe básicamente es que luego de eso estuvo presa y que luego de su candidatura dejó de dedicarse a la política y se dedicó a la actividad académica, en la cual también fue una mujer muy destacada.
En América Latina, en particular, los derechos políticos femeninos se dan de manera tardía en toda la región, en lo que concierne a los niveles nacionales de cada país, donde podemos hablar de que cerrando la década del 30 solamente había 4 países de toda la región que tenían la legislación a favor del sufragio femenino. Entre finales del 30, finales del 29 y principios del 30, lo que podemos destacar es países como Ecuador, Uruguay, Brasil, Cuba y El Salvador, que fueron los primeros de toda la región en garantizar el derecho al voto. En nuestro país, particularmente, en los años 30 teníamos un contexto político muy complejo, pero es en ese año, en 1932, en donde se obtiene por primera vez la media sanción en la Cámara de Diputados a la ley que propiciaba los derechos políticos femeninos. Esos fueron, digamos, antecedentes sobre los que se discutió el proyecto, que fueron impulsados por una comisión parlamentaria que estaba compuesta por senadores y diputados del Partido Socialista Independiente, de la Unión Cívica Radical y también del Partido Demócrata Nacional. Pero uno de los obstáculos que presentaba, por ejemplo, la sanción del voto femenino, era que los partidos suponían que con los votos de las mujeres iba a ganar su opositor. No había, digamos, muchas certezas de hacia dónde dispararían los votos de las mujeres, y por ende esto lo que se pensaba y se cuestionaba es cómo podían incurrir el mapa político, ¿no?, de nuestro país. En San Juan, particularmente, paralelo a todo esto, había ya muchas mujeres que se presentaban a elecciones, como por ejemplo Emma Acosta, que fue la primera abogada matriculada de la provincia. También podemos hablar de Elena Montero de Cabanat, de Josefa Sánchez, de Lola Rodríguez de Cabaña, entre otras, que disputaron distintos lugares en la política. No todas se candidatearon a lo mismo, pero fueron pioneras, digamos, en esta actividad. En 1938 hay una legislatura provincial en Santa Fe que sanciona el voto femenino en la provincia, pero de una manera muy calificada. Y acá lo que hay que destacar son dos posturas que fueron muy claras. La primera es que la Asociación Argentina por el Sufragio Femenino promulgaba el voto calificado por educación y edad, y esta asociación, digamos, estaba promulgada por la Iglesia Católica. Y después estaba el sufragismo feminista, que ya tenía un consenso, digamos, con respecto a lo que era el voto universal, a la necesidad de universalización del voto femenino. Se trató esta época, digamos, según la autora, de un periodo en donde hubo una creciente tendencia universalista a la demanda del voto por parte de las mujeres, donde tanto el socialismo como el radicalismo también en distintas medidas y con diferentes acciones se destacaron sus esfuerzos con respecto a lograr, digamos, que esto suceda, no solamente por los varones dirigentes, sino porque eran los partidos que más mujeres reconocidas militantes tenían en esa época, y también porque la llegada de las mujeres a escaños legislativos y ejecutivos se proyectó con una aparición de mujeres en una lista o en las listas electorales, digamos, en esa época, que sin embargo no marcó, digamos, la obtención del voto. Es decir, en nuestro país se logró primero la representación de mujeres en las instituciones y los cargos públicos, y mucho tiempo después de que esto se lograra, se logró que las mujeres pudieran votar. Esto ya es lo último que plantea la autora. Espero que les sirva este video sobre el texto, y nos vemos en el próximo video.